Leyes de Newton. Vamos a ver a continuación 4 leyes de Newton. 3 de ellas se conocen también como leyes del movimiento de Newton y además también la ley de la gravitación universal. Empezaremos por definir lo que es fuerza. La fuerza se define como el empuje que tiende a cambiar el movimiento. La primera ley del movimiento de Newton nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Es decir, si tenemos un objeto inmóvil, se dice entonces que está en equilibrio. Para que se mueva, será necesario entonces aplicarle una fuerza externa. El movimiento rectilíneo uniforme es un ideal que se ha establecido, aunque en realidad es muy difícil encontrarlo. Un objeto, aunque estuviera en el espacio, va a estar sometido a una fuerza de gravedad debido a los planetas o al Sol. Entonces es muy difícil encontrarlo en nuestro universo. La segunda ley nos dice que todo cuerpo experimenta una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. Esta aceleración se dará entonces en dirección de la fuerza aplicada. Bien, de la segunda ley podemos deducir lo siguiente. La aceleración es proporcional a la fuerza aplicada. Este símbolo alfa nos indica una proporcionalidad. Quiere decir que entre mayor fuerza sea aplicada al objeto, mayor va a ser su aceleración. Supongamos tenemos una pelota de fútbol. Entre mayor sea la fuerza con que la golpeemos, mayor va a ser la aceleración con la que saldrá disparado el objeto. A partir de la segunda ley también se deduce lo siguiente. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Es decir, entre mayor masa tenga el objeto, menor va a ser la aceleración con la que salga disparado el objeto. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de que no es lo mismo golpear una pelota de playa, que tiene una masa muy pequeña, que golpear, por ejemplo, una pelota de fútbol o una pelota de básquetbol, cuya masa es mayor. La aceleración será menor. A partir de la segunda ley se deduce la fórmula en la cual la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la fuerza se va a medir entonces en las unidades de medida del sistema internacional, que son los newton. La tercera ley nos habla de que, asociada con una fuerza, existe otra igual, pero de sentido contrario, llamada de reacción. Entonces, para que una fuerza sea aplicada, es necesaria que exista otra de reacción. Por ejemplo, el típico juego de la cuerda, donde una persona jala hacia acá y otras personas jalan hacia acá. Para que exista una fuerza, es necesario que alguien de este lado esté aplicando una fuerza también. No es posible llevar a cabo el juego de la cuerda si de este lado no hay nadie que esté ejerciendo una fuerza también. Ok, veamos. Si tenemos una fuerza en este sentido, pues va a haber otra igual y de sentido contrario. Diríamos, bueno, ¿qué caso tiene aplicar una fuerza si a final de cuentas se va a nulificar por otra que es igual, pero de sentido contrario? Aquí es donde entra un aspecto muy importante, que es la fricción. Por ejemplo, si tenemos una carreta que va a ser jalada por un burro. El burro ejercerá una fuerza. La carreta ejercerá una fuerza de reacción igual, pero en sentido contrario. Pero aquí un aspecto importante va a estar dado por hacia dónde se está aplicando esa fuerza. La fuerza que está en este sentido se va a aplicar sobre las ruedas de la carreta, mientras que esta fuerza se va a aplicar sobre las patas del burro. Entonces, la fricción de las ruedas es mucho menor que la de las patas del burro. Es por eso que entonces el objeto va a tener un movimiento. Bueno, esto es referente respecto a las leyes del movimiento de Newton. Existe otra ley más, que es la ley de la gravitación universal, y nos dice que la fuerza de atracción entre dos objetos va a ser directamente proporcional a la masa de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De ahí se deduce esta fórmula, donde también es necesario introducir una constante.
Entonces la fuerza de atracción entre los objetos va a ser igual a una constante de gravitación, multiplicar la masa del objeto 1 por la masa del objeto 2 y dividir entre el radio al cuadrado. Esta fórmula es muy similar a la fuerza de atracción o de repulsión de cargas establecida por Coulomb, aunque hay que mencionar que respecto a antecedentes históricos fue postulado primero la ley de Newton y posteriormente la ley de Coulomb.